Hola, yo soy Ana Sofía Henao, estudiante de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Estoy cursando el cuarto semestre de Derecho y este ya es mi tercer trabajo de la materia de Derecho Internacional Humanitario. Bueno, en este trabajo me gustaría analizar muchas cosas porque me impactó mucho los dos videos. Los dos videos me parecieron súper importantes y creo que los videos se pueden complementar con la lectura para poder entender el trasfondo de lo que se puede hacer a nivel con el derecho internacional en este tipo de situaciones como en las que vemos del conflicto armado en diferentes países. Entonces me gustaría en el video tocar temas que se tocan en los libros, tanto temas del video y hacer como una unión entre todos explicándolo. Me gustaría tocar temas sobre el tema de la tortura, el conflicto armado, qué mecanismos pueden usar, qué hay que hacer para poder utilizarlos. Entonces quiero que el video lo podamos desglosar como por partes, tratando de explicar todo eso desde lo que yo entendí y desde obviamente mi perspectiva. Bueno, y el primer video del que vamos a hablar es el video sobre los Tutsis y los Hutus. Realmente no sé muy bien cómo se pronuncia, no sé si lo estoy pronunciando bien, sino que es que en los videos vi que dependiendo de quién hablaba lo pronunciaba diferente. Entonces, no sé. Bueno, yo realmente para poder ubicarme mejor y entender mejor el conflicto empecé a buscar diferencias entre los Tutsis y los Hutus, porque realmente no entendía de qué se derivaba este conflicto. Entendía que estaban en conflicto y que realmente se dieron muchos crímenes, pero mi pregunta era el por qué. Bueno, básicamente los Tutsis eran el pueblo, el último pueblo que llegó a asentarse como en donde ellos vivían, y ya luego llegaron los Hutsus. Y ya ellos llegaron con fuerza y dominaron todo. Literalmente ellos dominaron con los Batuwas, sino que es muy difícil porque tienen nombres muy extraños y realmente no les doy mucho a la pronunciación. Pero el punto es que primero estaban los Tutsis, luego llegaron los Hutsus, pero los Hutsus llegaron como con más fuerza y dominaron todo, absolutamente todo. Pero entonces, ¿en qué consistió el genocidio de Ruanda? Bueno, yo diría, de lo que logro analizar y de lo que logro también investigar, que básicamente se dio este genocidio gracias a lo que se han dado la mayoría de genocidios, los discursos de odio. Yo lo resumiría en eso, porque si nos ponemos a analizar la mayoría de las historias que vienen de las últimas guerras, pongámosle desde la Segunda Guerra Mundial, casi todo este tipo de genocidios se dan gracias a discursos de odio por alguna discrepancia en temas políticos, económicos, de raza, etc. Todo este tipo de genocidios se dan por discursos de odio. Se imparte un discurso de odio, la gente lo interioriza y empieza a verlo como algo válido y toman represalias en el asunto y asesinan, dañan patrimonios de la gente, etc. Y crean definitivamente cosas desastrosas. Como base general, entonces ya tenemos que fue un discurso de odio impartido y que empezó a tomar mucha fuerza. Lo que ya vino pasando después es que los Hutsus empezaron a tomar represalias y dieron paso a un exterminio masivo de toda la población Tutsi. Los Tutsis empiezan a ser violentados, agredidos, exiliados. Entonces lo que ellos deciden es migrar a los países cercanos. Ya que no encuentran otra alternativa para sobrevivir, entonces empiezan a migrar a diversos países vecinos, en donde empezaron a crear otra vez y formar su vida de cero prácticamente. Algo muy importante es también entender que los Hutus tenían mucha ayuda por parte del gobierno de Francia y todo eso, básicamente por temas de la importancia de la motivación cultural, que se nos explica en el video, que realmente creo que es lo que motiva muchas cosas. Con una colaboración muy estrecha, demasiado íntima diría yo. Y obviamente en todas estas colaboraciones se buscaba beneficios y ya lo sabía, y como ya lo sabía, entonces había que ser retribuido ciertos favores y ciertas cosas así. Entonces la colaboración que tenían era muy estrecha y fue yo creo que muy complejo para la gente de los Tutsis ver que ya tenían una unión tan grande y no podían hacer nada al respecto, a pesar de que ellos ya tenían sus grupos subversivos y no podían hacer nada, igual básicamente iban a morir. Claramente esto fue un genocidio terrible, más de 800.000 personas fueron afectadas, murieron por este tipo de discusiones que empiezan por sembrar discursos de odios.
y se escalan a niveles que nadie pensaría que llegasen a matar al 11% de un país y al 75% de la población tutsi. Pero bueno, para resumir un poco, en julio de 1994 ya se da fin a este conflicto y no fue un fin así que uno diera el fin, todo se llegó a un acuerdo luego de diálogos y que mediaran todo y se llegaran a conclusiones adecuadas. No, realmente no fue tan así, pero se dio un fin a este conflicto. Lo que dio paso a una solución fue que el Frente Patriótico Ruandés en Kigali decidió reemplazar el ejecutivo Hutu por un gobierno de unidad nacional. Entonces ya terminaba el genocidio porque era un gobierno de unidad nacional y se le daba paso a otro tipo de políticas que evitaran el paso a este tipo de genocidios. Quizás no a cabalidad, pero al menos en ese genocidio como tal ya tendría su fin. Creo que este tipo de videos son muy importantes porque este tipo de videos y entender este tipo de contextos de la historia y que han vivido muchos países nos dan a entender el por qué se crea el derecho internacional, para qué está, por qué sirve, por qué existen tantos mecanismos, por qué estos mecanismos garantizan ciertas protecciones, por qué se necesitan, por qué se crearon, para qué es la OEA, para qué es la ONU, todo eso, la importancia de estos mecanismos para que este tipo de situaciones no vuelvan a pasar o por lo menos se puedan mediar si llegasen a pasar. Obviamente no estoy diciendo que gracias a todos estos mecanismos ya no va a haber conflictos y todos vamos a vivir en paz, eso es claro que no, pero siento que es necesario que estos mecanismos existan y nos lo aclararon en los textos que leímos para garantizar, para que los seres humanos tengamos garantías y que se nos respeten nuestros derechos a la vida digna, todos esos derechos sean garantizados y tengamos una protección de vida. Por si en alguna situación de conflicto se nos es vulnerado, nosotros tengamos a quien acudir y decirle: hey, me están vulnerando un derecho, de verdad ayúdenme, no sé qué hacer, en mi país mismo me lo están vulnerando, no sé qué puedo hacer al respecto, necesito una respuesta y que me colaboren para no seguir sufriendo porque necesito una calidad de vida y no me la están brindando. Bueno, y el segundo video se llama No hubo tiempo para la tristeza, realmente un video muy bonito, muy bien hecho, muy conmovedor obviamente. Creo que el hecho de ser colombiana hace que me pegue más fuerte porque sentir esa realidad tan cercana, pero que gracias a la burbuja de privilegios en la que vivo no logro dimensionar qué tan cerca estoy de esto. Entonces es cierto que es muy importante saber que por más que uno esté bien, no todo lo que te rodea puede estar bien, y ser empático y entender que ese tipo de situaciones y ese tipo de vulneraciones existen y hacer lo posible para evitar que esto se repita o se siga dando, y para ello está también el derecho internacional. Y en este mismo video quiero tocar temas como el de la tortura, que me pareció súper interesante en el texto que leí, sobre cómo yo siento que hay muchas cosas que pueden llegar a ser torturas. Se comenta que el conflicto armado en Colombia empezó gracias al tema de los liberales y los conservadores, que básicamente eran dos grupos políticos con ideas diferentes que iban unas más por un lado y otras más por el otro, que se empezó a dar esas discusiones, se dieron muchos conflictos, una época de una violencia muy fuerte en Colombia. Luego llevaron algunos consensos y se llegó a una medio paz. Pero en el proceso en el que toda esa guerra entre liberales, conservadores, todo eso se daba, se crearon muchas guerrillas y grupos subversivos en contra del gobierno que desaprobaban las medidas que se estaban tomando y creían que tomando la fuerza y la única forma en la que el gobierno los iba a escuchar y les iba a tomar en cuenta era si actuaban con fuerza e infringían violencia para ser escuchados. Eso dio paso a la creación de muchas guerrillas, grupos armados que obviamente estaban en contra de muchos ideales del gobierno, que defendían sus ideales, pero por la fuerza.
Claramente no estoy diciendo que las guerrillas eran lo peor y que todo. Es más, yo considero que en un inicio ellas tenían ciertos ideales que son realmente respetables. De manera objetiva son respetables, teniendo el contexto de las personas que conformaron ese tipo de guerrillas y todo. Obviamente, desde ese contexto uno dice respetable. Pero obviamente a lo largo de la evolución fueron perdiendo sus ideales y realmente ahora se volvieron unos grupos subversivos que buscan poder solamente. Pero en un inicio realmente yo considero que no estaban tan mal enfocados, sino que tomaron una decisión un poco extremista, un poco violenta, porque obviamente intentaron fue con armas, con violencia, hacer que el Estado los escuchara. A pesar de que hicieron cosas buenas, como por ejemplo ellos protegieron algunos páramos y todo eso, también hicieron un montón de cosas malas. Y ese fue los primeros grupos subversivos que fueron como el M-19, las FARC y etcétera. La cosa es que, ok, las guerrillas se crearon por un lado y el gobierno lo que tenía que hacer era buscar cómo proteger a los ciudadanos, a los civiles de ese tipo de guerrillas y de esta violencia, porque estaban pasando por una situación muy compleja, porque las guerrillas estaban tomando poder en muchas partes y no dejaban que la gente fuera a ciertos territorios, infligían violencia en otros, entonces evitaban el paso de regular de las personas por ciertas vías o en la normalidad, lo normal. La vida normal se había vuelto caótica, ya que había lugares en los que no podíamos transitar, había lugares a los que no podíamos ir, pueblos que estaban acorralados por la guerrilla. Entonces se volvió muy molesto y muy compleja la situación. El gobierno de cierto presidente en respuesta a lo que hizo fue crear, digámoslo así, otro grupo armado que estaba más del lado del gobierno de ese entonces, para erradicar las guerrillas. Pero si un dicho muy coloquial es que fuego con fuego no minimiza el fuego. Entonces, claro, violencia con violencia lo que hacía era que estuviéramos en un conflicto gigante, en una guerra impresionante y que realmente no estábamos solucionando nada. Obviamente no estoy diciendo que ese gobierno no hizo nada para la solución de guerrillas y de violencia y todo, sí. Pero yo estoy en desacuerdo de la frase de que el fin justifica los medios. Y creo que esto es algo que se avala mucho cuando hablamos de este gobierno, de lo que pasó y de la creación de ciertos grupos armados. Porque yo entiendo que buscaban ambos, que buscaban las guerrillas en un inicio, que buscaba ese gobierno en un inicio, pero no hubo una solución real y lo único que se dio fue más conflicto, más guerra, porque hasta ahora la hay. Bueno, y se supone que con el paso del tiempo ya este conflicto ha disminuido, muchas guerrillas se han desmovilizado con ciertos tratados de paz, se han llegado a acuerdos, se han intentado solucionar las cosas y obviamente no ha habido una solución adecuada y es cómico porque los colombianos nos hacemos los de la vista gorda. Es una guerra de la que todos saben, de la que todos hablan, pero que a la vez la que nadie entiende y de la que nadie se atreve a comentar. Es curioso porque a pesar de que todos sabemos que existe, todos somos conscientes de que ha pasado, todos somos conscientes de la historia, esto incluso se lo enseñan a uno en el colegio cuando está estudiando, le dicen, este fue el Bogotazo y ahí se origina tal y esto pasó con tal y todo, pero al mismo tiempo nadie hace ni sabe nada. A todos nos es irrelevante porque es una realidad que muchas personas vemos muy ajena y es lo mismo que pasa anteriormente en la burbuja de privilegios que vivimos, no la asimilamos, no logramos verla con la rigurosidad que realmente hay que verla. Y digo que hay que verla con cierta rigurosidad y con mucha empatía y verla como algo muy serio de tratar, porque entre 1985 y 2018 450.664 homicidios a manos de ese conflicto, que es muchísima gente. Y realmente, hablando sobre la dignidad humana, el hecho de que solo haya una persona ya es algo preocupante, ya es algo que uno tiene que decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo defendemos los derechos de esta persona? ¿Cómo evitamos que esto siga sucediendo? Es que no tiene que haber una cifra de 6 dígitos, de 2 dígitos. Con el simple hecho de que haya una persona a la que se le esté vulnerando el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana,
hay que alarmarnos. También tenemos que entender que esta guerra no solo ha afectado a nivel de que ha matado a mucha gente, sino que también ha dejado gente sin casas. Más de 6 millones de personas han quedado forzadas a desplazarse, a ir a vivir a otros países, campesinos obligados a entrar a vivir a las ciudades sin saber nada realmente, porque son personas que por el contexto en el que nacieron vivían en su contexto y no conocían otro tipo de realidad, tenían su cosmovisión y no concebían otra, y los obligaron a salir y a jugársela otra vez a aprender de cero literalmente, a volver a entender todo, cómo funciona todo, entender un sistema que para ellos realmente es desconocido, obligándolos a irse de lo que es su hogar, su patrimonio, a desprenderse de todo lo que ellos crearon con su esfuerzo en mucho tiempo. Mucha gente, muchas familias que habían sido golpeadas ya por homicidios, luego tuvieron que abandonar sus tierras, sus bienes, sus costumbres, sus comunidades, sus medios de vida, todo para ir a desaprender y aprender de nuevo, formar otra vida, empezar de cero, y lo han hecho. Lo más berraco, diría yo, es que lo han hecho y lo han conseguido, y es gente que es admirable que logre eso, pero no debería pasar. No debería pasar porque ellos tienen derechos a tener sus bienes, a seguir viviendo en su entorno en donde se sienten más cómodos, a que no les toque guerrearla aún más, sabiendo que ya habían hecho un gran trabajo con lo que tenían y se los arrebatan sin ningún motivo. Y la unión de todo esto me puso a pensar, porque yo lo que hice fue asociarlo con el texto sobre la tortura, y realmente me quedé un tiempo pensando sobre lo ignorante que llegaba a ser, asociando la tortura únicamente con el dolor físico, que claramente la tortura y el dolor físico es algo que va de la mano si se da, o sea, es normal. Pero existe también la tortura mental, que es algo muy complejo, y eso es algo que nos explican, y que no solo se sufre con la violencia física, no solo se sufre con lesiones, con violencia, se sufre también a nivel mental, porque el hecho de perder a alguien, una madre perdiendo a su hijo, viendo que su hijo se va a la guerrilla porque no hay otra opción para él para poder seguir viviendo, porque no hay recursos económicos, o una madre que le arrebatan a su hijo y se lo obligan a volver guerrillero, o una madre que simplemente le asesinan a su hijo y lo hacen pasar por guerrillero. Todo este tipo de situaciones, enfoquémonos en la madre, porque ya entendemos que el hijo sufrió, y eso es claro y eso nadie lo niega, pero la madre está siendo torturada, pero a nivel psicológico, y esa mujer está teniendo una pena moral increíble porque ella no pudo hacer nada y es su hijo, es sangre de su sangre, es prácticamente, si era su único hijo, imagínense, era lo único que tenía. Entonces creo que también puede infligirse de maneras mucho más catastróficas la violencia a nivel mental, la violencia a nivel de obligar a una persona a iniciar de cero, a quitarle todo lo que con mucho esfuerzo y de mucho tiempo consiguió, a despojarlo de todo lo que él concebía su realidad. Eso me parece que también puede ser una violencia, incluso la catalogaría como peor, porque en la violencia física por lo general termina en muerte. A ti te matan, entonces tú no vas a sentir nada más, simplemente ya te mueres. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué va a pasar? No importa. El punto es que tú ya no estás en este plano y ya no sientes nada. Pero esa persona va a quedar con ese dolor de por vida. Esa madre no va a descansar hasta que muera y encuentre a su hijo en el más allá, si es que lo hay. Esa madre no va a descansar hasta que encuentre los restos de su hijo como mínimo. Esa madre nunca va a ver la paz completa porque siempre va a pensar que pudo haber hecho algo, aunque realmente no. Entonces es cierto que es mucho más compleja ese tipo de tortura que la física. Y me puse a pensar, y realmente es muy complejo ver este tipo de realidades tan cerca en nuestro propio país y no hacer casi nunca nada al respecto, ignorarlo por lo general. Y con eso vuelvo a traer a colación la importancia de los derechos humanos, la importancia de que cada persona conozca qué derechos humanos tiene, cómo hacer que se los valgan cuando se los están por alguna razón vulnerando, y saber que no importa tu condición,
tienes derechos humanos. No importa tu raza, no importa tu sexo, no importa tu orientación sexual, realmente nada de eso es importante porque al final todos los tenemos. Y es importante que absolutamente todos, hasta el campesino, hasta la persona más ignorante por cualquier razón, nadie es quien para juzgar el por qué otra persona es ignorante. Hasta todos deberían de saber que cuentan con esos derechos humanos y que pueden reclamar si sienten que se los están vulnerando y es necesario que lo hagan para cuestionar al sistema en caso de que lo esté haciendo. Es muy importante el conocimiento de esto, reconocer qué mecanismos hay, cuándo puedo acudir a qué mecanismos. Eso es muy importante y siento, incluso yo lo estoy viendo por mi universidad, pero siento que es algo que deberíamos conocer todos. Quizás no a cabalidad y no tan profundo como las personas que estudiamos derecho, pero sí siento que es un punto en el que todos deberíamos de saber y para que todos reflexionemos sobre qué podemos hacer y en qué momento nos están o se les están vulnerando los derechos a ciertas personas y ciertas poblaciones. Debemos de darle importancia a los derechos humanos y entender que para eso se crean ciertos mecanismos y pueden intervenir ahí, se agotan los recursos de manera adecuada y pueden intervenir y están para eso. Mecanismos como la ONU, la OEA, la Alta Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, todos ellos están para y por nuestros derechos ante todo este tipo de situaciones. Y bueno, yo creo que ya el video termina acá. Yo creo que en eso resumo a todas las conclusiones a las que llegué, los análisis que hice y ya me agradó mucho esta dinámica de los videos, estuvo muy interesante, intenté hacerla lo mejor posible y ya, yo creo que sería todo.